Desde hace décadas, el Triángulo de las Bermudas ha sido uno de los misterios más inquietantes del planeta. Un área del Océano Atlántico delimitada por 3 puntos: Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico. Dentro de esa región, que abarca más de 1 millón de kilómetros cuadrados, han desaparecido barcos, aviones y tripulaciones enteras sin dejar rastro. Hoy exploraremos qué se esconde realmente tras el enigma del Triángulo de las Bermudas. El misterio cobró notoriedad en 1945, cuando 5 aviones de la Marina estadounidense, conocidos como el Vuelo 19, desaparecieron durante un ejercicio de entrenamiento. Lo más extraño fue la comunicación final de uno de los pilotos: "Estamos entrando en aguas blancas, todo parece extraño, no sabemos dónde estamos". Nunca se encontraron los restos ni de los aviones ni de los 14 tripulantes. Años después, un avión de rescate enviado a buscar al escuadrón también desapareció. A partir de ahí, la leyenda creció. Más de 100 barcos y aviones han sido reportados como desaparecidos en esa zona a lo largo de los años, algunos sin emitir señales de auxilio. Casos como el del carguero estadounidense Cyclops en 1918, con 306 personas a bordo, o el avión Star Tiger en 1948, alimentaron la idea de que en ese lugar ocurre algo fuera de lo común. ¿Pero qué está pasando realmente? Algunas teorías apuntan a errores humanos y malas condiciones climáticas. Las tormentas en el Atlántico pueden ser violentas y repentinas. Además, la corriente del Golfo atraviesa el Triángulo y es una de las corrientes oceánicas más poderosas del mundo. Si una embarcación sufre un fallo, puede ser arrastrada y hundida antes de emitir siquiera una señal. Sin embargo, otras teorías van mucho más allá. Algunos científicos han sugerido la presencia de grandes bolsas de gas metano en el fondo marino. Si estas burbujas emergen de golpe, pueden desestabilizar un barco e incluso hacer que se hunda sin dejar rastro. Aunque esta teoría ha sido probada en laboratorio, no se ha confirmado en el Triángulo. Y luego están las hipótesis más extremas: portales dimensionales, interferencias magnéticas, experimentos secretos, incluso actividad extraterrestre. La realidad es que con tantos casos sin resolver, el misterio sigue vivo. En la próxima parte analizaremos los casos más impactantes, las pruebas científicas y qué dicen los expertos que han estudiado el Triángulo durante años. Entre los casos más inquietantes del Triángulo de las Bermudas destaca el del carguero SS Marine Sulphur Queen. Este buque, de casi 160 metros de largo, transportaba azufre fundido cuando desapareció en 1963 con sus 39 tripulantes. Lo alarmante fue que la última comunicación del barco no reportaba ningún problema. Días después se encontraron algunos restos flotando, pero jamás se recuperaron cuerpos ni la nave en sí. El informe oficial concluyó que la causa era desconocida. Otro incidente que sembró dudas fue el del avión comercial DC-3, con 32 personas a bordo, que desapareció en 1948 mientras volaba de San Juan a Miami. Las condiciones meteorológicas eran estables, el piloto experimentado, y el avión estaba en buen estado. Pero 80 kilómetros antes de llegar a su destino, la comunicación se cortó. No hubo SOS, ni restos encontrados, ni explicaciones. Estos casos y muchos más han alimentado teorías sobre fenómenos inexplicables. Una de las más discutidas es la presencia de anomalías magnéticas. Algunos pilotos han reportado que sus brújulas se comportan de forma errática al sobrevolar la zona. Las desviaciones magnéticas podrían afectar sistemas de navegación, haciendo que aeronaves se desvíen sin que los pilotos lo noten. Sin embargo, la ciencia no ha confirmado la existencia permanente de estos campos anómalos. También se ha hablado de vórtices temporales o distorsiones espacio-tiempo. Algunos testigos han declarado haber sentido como si el tiempo pasara más lento o se acelerara. Hay historias de barcos que fueron encontrados días después, completamente vacíos, con comidas servidas y relojes detenidos. Aunque esto entra en el terreno de lo especulativo, resulta difícil ignorar la cantidad de desapariciones sin explicación lógica, y como no podía faltar, la teoría extraterrestre. Autores como Charles Berlitz popularizaron la idea de que el Triángulo de las Bermudas podría ser un punto de observación o abducción para seres de otros mundos. ¿Por qué allí? Quizás por su ubicación geográfica, por alguna energía especial, o simplemente porque el ser humano busca respuestas donde la ciencia aún no ha podido darlas. A pesar de las investigaciones, el Triángulo sigue siendo un misterio. En la tercera parte veremos qué dice la ciencia moderna, si en verdad es más peligroso que otros lugares y qué precauciones toman quienes lo atraviesan hoy. Con todo lo dicho, uno podría pensar que el Triángulo de las Bermudas es el lugar más peligroso del planeta.
Sin embargo, las estadísticas actuales cuentan otra historia. Según datos de la Guardia Costera de Estados Unidos, el número de incidentes en esa zona no es significativamente mayor que en otras regiones del océano con igual tráfico aéreo y marítimo. Muchas desapariciones pueden atribuirse a errores humanos, clima impredecible y falta de tecnología de rastreo en décadas pasadas. Aún así, hay algo en el triángulo que no deja de generar inquietud. Quizás sea la combinación entre misterio, historia y el poder del océano. O tal vez se deba a que, incluso con los avances tecnológicos actuales, algunos barcos y aviones siguen desapareciendo sin dejar rastro, alimentando nuevas versiones del mismo mito. La ciencia moderna ha intentado explicar racionalmente los sucesos. Una hipótesis interesante es la relacionada con las olas monstruo, gigantescas formaciones de agua que pueden superar los 30 metros de altura y surgir de forma repentina. Estas olas, detectadas por satélites y confirmadas por testimonios de marinos, son capaces de hundir incluso grandes embarcaciones en segundos. Otros investigadores sugieren que la complejidad del fondo marino en esa región, con grietas, corrientes intensas y estructuras geológicas inestables, podría contribuir a la desaparición rápida de restos. Un naufragio en una zona de fuerte pendiente o corriente podría hacer que los restos se hundan a profundidades imposibles de alcanzar. Hoy en día, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo transitado por cientos de barcos y aviones cada semana, la mayoría sin incidentes. Pero eso no evita que su fama continúe, alimentada por documentales, teorías y una mezcla irresistible de ciencia y misterio. Al final, el Triángulo de las Bermudas representa algo más que un área geográfica. Es un símbolo del límite entre lo que conocemos y lo que aún no comprendemos. Nos recuerda que incluso en plena era de la información hay rincones del mundo que siguen desafiando toda lógica. Quizás nunca tengamos todas las respuestas. O tal vez el verdadero misterio no esté en el océano, sino en nuestra necesidad constante de encontrar significado en lo inexplicable.